Buenos días a todas y a todos, a los que van llegando también. Después de una presentación de estas, lo único que puedes hacer es decepcionar, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer, cada uno hace lo que puede cuando está aquí arriba, ya sabéis, ¿no? Bueno, le quiero agradecer a Juan José Tamayo no solamente estas palabras, sino organizando, detrás están también otros organizadores. A todos os agradezco la oportunidad de poder hablar de Jesús precisamente en este foro. Yo sé que entre vosotros estáis miembros de comunidades, de plataformas, movimientos, redes, bueno, tantas cosas, ¿no?, que sin duda dentro del sector de apoyo que yo he podido captar, incondicional a mi persona y al libro Jesús, desde luego en primera fila habéis estado vosotros. Cuando yo veía la lista que aparece ahí de todos los que organizan esto, bueno, de los que se están metidos ahí, pues veía y me recordaba pues multitud de cosas. Así que, bueno, desde muy dentro, a todos vuestro apoyo incondicional, mi agradecimiento. Antes que nada, 3 observaciones introductorias. Primera, en el desarrollo de mi exposición voy a tener en cuenta 2 realidades que están muy conexionadas, vinculadas, pero que es conveniente aquí diferenciar. Primero, la crisis global en la que estamos atrapados por la tiranía del sistema económico-financiero actual. Y segundo, la gestión concreta de la crisis en España, que está siendo impulsada desde una ideología absolutamente neoliberal. En la estructura voy a seguir, creo que tenéis esto, no me voy a salir del guión, Si alguien no lo tuviere, por favor, en la puerta lo entregan. Sí. Bien, en la primera hay como 2 partes, enseguida os daréis cuenta. En la primera parte, donde tengo muy presente la crisis global, trataremos de captar el impacto de 3 gritos proféticos de Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, y de manera especial, los últimos tienen que ser los primeros. Y en la segunda parte, donde hablaré ya concretamente de la gestión de la crisis económica aquí, entre nosotros, pues ofreceré algunas sugerencias para vivir en los próximos años, que van a ser muy duros. Se nos está pidiendo, ¿sabéis qué se nos está pidiendo? Dar un salto hacia atrás. Estamos en un túnel. La gente empieza a decir que se ven luces de la salida del túnel, pero del túnel no se sale a donde se había entrado. La salida del túnel es muy incierta y muy dura, seguramente. Pues yo trataré de algunas sugerencias para vivir proféticamente en medio de esa crisis. Y digo desde ahora que el texto que voy a entregar es más extenso que mi ponencia de aquí, y desde ahora os advierto que para no ocurra eso, que al final esté yo tratando de meter todo, y os digo desde ahora que no podré abordar el punto 9 y 10. Ya sé que habla de signos de esperanza, luego en el diálogo si sale, pues ya veremos. Sigo totalmente el guión. Atrapados en una crisis global. Esto es lo que hay que captar bien. La historia de la humanidad se encuentra en estos momentos atrapada por un sistema económico-financiero generado básicamente por el capitalismo neoliberal. Este sistema, todos estos años, sin que nos enterásemos demasiado, ha logrado imponer su dictadura prácticamente en todo el mundo, y está condicionado decisivamente el futuro de la comunidad humana. Alimentado por un deseo insaciable y absurdo de riqueza, este sistema ha logrado pervertir la economía,
Pues lo que busca ya no es la producción de bienes y servicios para la comunidad humana, sino la acumulación de riqueza, y siempre más riqueza, y siempre en manos de las minorías más poderosas de la tierra. Este sistema tiene su lógica. No soporta ningún control que pueda limitar su voracidad. Promueve en todo el mundo la competitividad y anula las posibilidades de cooperación a nivel mundial tan necesaria y cada vez más en todo el mundo. Este sistema hace imposible el echar las bases políticas y éticas de cualquier proyecto de gobernanza mundial, de autoridad mundial. Pero es que esta crisis se está produciendo en el seno de otras dos crisis más graves, que en buena parte están generadas por el mismo sistema. Primero, 2/3 de la humanidad se están hundiendo progresivamente cada vez más en la miseria, la destrucción y el hambre, dentro de esos países cada vez más excluidos del poder económico, científico y tecnológico. Y segundo, como se nos ha estado recordando, el sistema de producción sin límites y de consumo sin límites nos lleva de nuevo hacia el precipicio. No es sostenible en una tierra pequeña y limitada. La degradación creciente del equilibrio ecológico nos está conduciendo día a día hacia un futuro cada vez más incierto para la biosfera y, por supuesto, para el destino del ser humano. Por eso, resumiendo muchas cosas que se han dicho aquí, esta crisis no es solo económico-financiera, es crisis de la humanidad y así la tenemos que vivir. El sistema que está dirigiendo en estos momentos la marcha del mundo es objetivamente inhumano. La historia está en manos de un poder inmoral que conduce a una minoría de poderosos a un bienestar insensato, deshumanizador. Aquí se ha hablado de Botín, se ha hablado de Zara. Estos hombres pueden tener unas cifras mayores, pero no pueden vivir mejor. Son ganancias que no se utilizan en la economía productiva y real, pero que no sirven a nadie en realidad. Habría que matizar cosas. Mientras tanto, todas las soluciones que se nos dicen que tenemos que salir, todas las soluciones son falsas, porque están pensadas solo en salvar el funcionamiento del sistema que nos ha traído la crisis. Y no se están dando pasos hacia un sistema diferente, teniendo en cuenta el destino común y compartido del ser humano en la Tierra. En resumen, los poderosos que hoy nos dominan y dominan el mundo resuelven siempre sus crisis, y también esta, sordos al clamor de los hambrientos y ciegos ante la devastación creciente del planeta. Todo se sacrifica a un ídolo, el dinero. El historiador Eric Hobsbawm dice así, un gran historiador marxista: no sabemos a dónde vamos, sino tan solo que la historia nos ha llevado hasta este punto. Degradación política de la crisis económica. Golpeados por esta crisis en nuestro propio país, lastrados por problemas estructurales que no se han resuelto, ningún gobierno los ha asumido, no los han resuelto, recortada drásticamente nuestra posibilidad de seguir endeudándonos hacia el exterior y, sobre todo, atrapados por la especulación inmobiliaria. Ya está bien de eufemismos, burbujas, no son burbujas, son hechos horribles, ¿no? Y la corrupción de importantes entidades financieras, nosotros, en España, estamos experimentando desde dentro no solo la crisis,
sino la degradación sociopolítica de la crisis, que nos va a permitir captar en toda su crudeza el sufrimiento humano, el daño social y la destrucción sistemática de democracia, de parlamento, de todo, que genera el dinero convertido en poder opresor y sin apenas ningún control político. Y vamos a experimentar durante un largo tiempo de futuro incierto cómo nuestra crisis, gestionada desde una ideología neoliberal, va a ir generando ante nuestros propios ojos el crecimiento severo de la pobreza, hundiendo en el paro a millones de ciudadanos. ¿Recordáis lo que dijo Oliveres, así como de paso, cuando salió el problema de los parados? Yo lo puse con raya roja. Estos casi 5 millones de parados probablemente ya no trabajarán. Creo que le recogí bien. No pude luego hablar con él. Vamos a ver cómo va a seguir creciendo de forma sangrante la desigualdad entre ricos y pobres. España es en estos momentos el país primero de Europa donde está creciendo más la desigualdad. Pero es que al mismo tiempo vamos a ir constatando cómo se deterioran los pilares del modelo social vigente, recortando derechos tan básicos como el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, etcétera, cómo se va debilitando la defensa del bien común, de la protección social, y cómo se va a ir dañando la cohesión social. Veremos cuánto aguante tenemos en España antes de empezar a saltar. Y por otra parte veremos cómo la crisis se está gestionando, vaciando de contenido la potestad de control del Parlamento, disolviendo en la práctica el régimen parlamentario y deshaciendo poco a poco la cultura democrática. Esas dos realidades. Y dos preguntas van a estar en el trasfondo de toda mi reflexión desde Jesús. Primero, ¿cómo actuar? Ayer nos hablaban de la nube de los mosquitos. Estamos aquí 500 mosquitos. ¿Cómo actuar ante la tiranía impuesta por los poderes financieros a la comunidad mundial? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Segundo, ¿cómo salir de manera un poco más justa y más duradera de nuestra propia crisis sin reforzar mucho más el sistema opresor del dinero? Es decir, ¿en qué dirección hemos de caminar para aportar, aunque sea una cosa mínima, la dirección? ¿En qué dirección hay que imprimir? ¿Qué dirección hay que imprimir a la historia para el cambio de rumbo que necesita? ¿Qué nos puede aportar Jesús? ¿Qué? Y de todo esto, Jesús, del cual se ha hablado en distintos momentos durante estos días. Lo primero que tenemos que captar es algo que se nos está ocultando en la Iglesia: el impacto profético de Jesús. Sigo el esquema. Jesús no es un sacerdote del templo. Dios no se ha encarnado en un sacerdote consagrado a cuidar y promover una religión. Nadie confunde a Jesús tampoco con un maestro de la ley dedicado a defender un marco legal. Los campesinos de Galilea ven en los gestos y en las palabras de fuego de Jesús la actuación de un hombre impulsado por el espíritu profético. Sabéis cómo los evangelistas continuamente dicen que el pueblo decía cosas como estas: un profeta grande ha surgido entre nosotros, en Galilea. Sorprendente, los grandes profetas nacían en Jerusalén o en su entorno. Jesús, como los profetas de Israel, atención, no forma parte de la estructura política y tampoco del sistema religioso del templo. Su autoridad proviene de una experiencia de Dios empeñado en guiar a sus hijos e hijas por los caminos de la justicia.
Y voy a ver rapidísimamente el esquema, la situación histórica en la que vive Jesús, que veréis cuánta luz nos da simplemente el situar bien a Jesús. Cuando Jesús hace su aparición en los años 30, el emperador Tiberio controla prácticamente, sin excesivos problemas, el mundo entonces conocido. Son las legiones las que imponen la Pax Romana. Ya se sabía utilizar el lenguaje eufemista. Lo que imponían es la sumisión al imperio de Roma con una tributación implacable. Jesús está en Galilea. En Galilea, Herodes Antipas, al servicio, rey vasallo del imperio de Roma, y los poderosos terratenientes de Séforis y de Tiberíades explotan a los campesinos de las aldeas sin que nadie los pueda defender. No hay sistema jurídico, defensa, nadie. Y por otra parte, los dirigentes religiosos de Jerusalén hace tiempo que se han desentendido del sufrimiento de las gentes. Y todavía más, no sabemos cómo lo hacían, presionaban al pueblo para, además de todos los tributos a Roma, a Antipas, etcétera, los diezmos y primicias para el templo. Sabéis que el templo de Jerusalén no era como una catedral, etcétera, ¿no? Las áreas más importantes eran grandes almacenes donde se recogía el grano, etcétera. Bueno, esta es la situación cuando aparece Jesús. Roma, el imperio, pretende que la Pax Romana es la paz definitiva. La historia ya no va, es eso, ya hemos llegado al final, la paz romana. La religión del templo defiende que la ley de Moisés, interpretada y explicada según las tradiciones, es inmutable, eterna. Mientras tanto, los últimos, los excluidos del imperio y los olvidados por la religión, están condenados a vivir su pobreza sin esperanza. Esto es tremendo, sin esperanza alguna. Se pueden introducir algunos cambios de mejora en la paz romana, se puede cumplir de manera más escrupulosa la ley de Moisés, ahí andan los escribas y fariseos con esas cosas, pero nada decisivo cambia para los pobres. El mundo no se hace más humano, ni desde el imperio ni desde la religión del templo. En esa sociedad y desde esa religión no es posible imaginar siquiera un mundo nuevo. No se sabe cómo ni de dónde podría brotar una esperanza para los pobres y para esa sociedad indiferente que los abandona a su suerte. Sustituir el imperio de Roma por el imperio financiero actual. Sustituir la religión del templo por una religión cristiana que ha perdido su espíritu profético. Desde ahí no se sabe ni cómo ni desde dónde puede haber una esperanza para los últimos de la tierra. ¿Qué es lo que hace Jesús? En primer lugar, y me parece importantísimo, esto no logramos hacer los cristianos, romper ese mundo cerrado introduciendo una novedad profética. Con una audacia desconocida, Jesús empieza a gritar algo como esto: ya está aquí el reino de Dios, ya está aquí Dios, con su fuerza creadora de justicia, tratando de abrirse camino entre nosotros para humanizar la vida, para humanizar la historia. En todo el mensaje de Jesús está latente, y en su actuación, este mensaje subliminal. Esa política imperial que no admite una crítica de fondo, esa religión del templo segura de sí misma, que ni siquiera sospecha la verdadera interpelación de Dios desde los pobres, no están respondiendo a la verdad del Padre. Se rompe el esquema. Hay alternativa. Punto cuarto. Jesús, esto también tenemos que entender bien, para empezar, no a hacer cualquier cosa, sino para empezar a entender el Evangelio y para empezar a entenderle a Jesús. Jesús no ha dejado en herencia propiamente una doctrina religiosa, desde la que se pueden extraer principios y luego una doctrina social. No.
Lo que aporta Jesús desde su experiencia profética es, primero, un horizonte nuevo para enfrentarnos a la historia, un nuevo paradigma para humanizar la vida, un marco para construir un mundo más digno y dichoso. Yo lo resumo así. Podemos decir que Dios se ha encarnado en esta figura humana, en un Jesús que irrumpe en la historia como una llamada a vivir de manera alternativa, experimentándole a Dios no de cualquier manera, no como se le experimenta en el templo, sino experimentando a Dios como una fuerza que nos está atrayendo a todos hacia un mundo más justo y más humano. Captemos bien esto. El mensaje de Jesús no proviene del interior del sistema imperial, no viene tampoco de la institución del templo. Camina como un indigente, libre, por medio de Galilea, y según Marcos, comunicaba la buena noticia de Dios, un Dios nuevo y bueno. Y venía a decir esto: el tiempo se ha cumplido, no miréis atrás, no cojáis el arado y empecéis a... No sois dignos del reino de Dios y miráis hacia atrás. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en esta buena noticia. Esto que Jesús llama reino de Dios no es una religión, es mucho más. Va más allá de las creencias, preceptos y ritos de cualquier religión convencional. Es una manera nueva de entenderle y de vivirle a Dios, que nos obliga a vivir la historia de otra manera. Los tres gritos. Está cerca el reino de Dios. Jesús está diciendo esto. El misterio último de la realidad, que los creyentes llamamos Dios, es una presencia cercana, amistosa, que está buscando abrirse camino en el mundo para humanizar la vida. Nosotros le podemos buscar a Dios en el sagrario, en la Biblia. Jesús le experimentaba a Dios tratando de entrar en el mundo para hacerlo más humano. Nunca Jesús separa a Dios de su proyecto de transformar el mundo. ¿Es posible un mundo diferente, más justo y más humano? Precisamente porque es que es Dios el que lo quiere así, y el que está atrayendo las conciencias hacia ese gran objetivo. Por lo tanto, primero, no es verdad que la historia tenga que discurrir de forma inexorable por los caminos de sufrimiento y de muerte que trazan los poderosos. Todo esto lo tendremos que concretar. Y yo estoy convencido de que ser seguidor de Jesús, profeta, el Dios encarnado en un profeta y en una vida profética, seguirle a Jesús es vivir buscando siempre donde estemos y donde actuemos formas alternativas de una vida más justa y más humana. Convertíos, cambiad de manera de pensar y de actuar. Dios no puede, Jesús es realista. Como me encantó ayer Dussel unas cuantas cosas que dijo. No sé si está aquí, yo le agradezco enormemente. Le he leído muchas cosas sin entenderle demasiado a veces, pero yo creía que era ya mucho mayor, casi pensaba que había muerto. Pero está vivo y muy vivo, como pudimos comprobar ayer. Si está por aquí, un saludo. Cambiad de manera de pensar y de actuar. Y es que es esto, Jesús lo dice siempre. Dios no puede cambiar el mundo sin que cambiemos nosotros. Y su voluntad de humanizar la historia se va haciendo realidad en nuestra respuesta a su proyecto. Por eso hay que despertar en la Iglesia y en todos nosotros la responsabilidad, pero con esperanza. Es posible dar una dirección nueva a las energías de la humanidad.